le bendiga a todos los hermanos en esta hora. Que la paz del Señor Jesucristo repose sobre cada una de sus vidas. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Bendecimos en esta hora al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Le damos la cordial bienvenida a todos los hermanos que ya se están añadiendo a esta transmisión en esta noche. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar pues una noche más para predicar la palabra del Señor. Poderoso es nuestro Dios. Ciertamente el día de ayer tuvimos un poquito de inconveniente con el internet, pero hoy ya estamos aquí, mis queridos hermanos, para poder compartir la palabra del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos que ya se están haciendo presentes. Dios les bendiga a todos en esta noche. Gloria al Señor. En esta noche pues estamos aquí una vez más con el único motivo, con la única razón de poder pues predicar la palabra del Señor. Recordemos pues que la Biblia enseña que conoceremos la verdad y la verdad a nosotros nos hará libres. Gloria al Señor. En estos tiempos peligrosos en los que nosotros vivimos, es un poco complicado, es un poco peligroso tener ignorancia en el corazón acerca de las Escrituras, porque los falsos profetas, los falsos predicadores, los falsos obreros se dan cuenta, tienen un sexto sentido, por así decirlo. Se dan cuenta cuando un creyente, cuando una oveja desconoce la doctrina del Señor. Y es ahí cuando viene entonces el desvío doctrinal. Es ahí cuando viene entonces la falsa doctrina, y de ahí se levantan entonces las sectas que han traído mucho problema y han causado mucho daño en el corazón de muchos pueblos del Señor, por cuanto no se han preocupado por estudiar las buenas nuevas de salvación, por estudiar la Biblia. Entonces en esta hora estamos aquí pues para poder estudiar la palabra del Señor. Es el único motivo por el cual transmitimos. Quiero que usted abra conmigo su Biblia, tenga su Biblia a la mano. Gloria al Señor, porque hoy en día hay muchos que salen a través de este medio de comunicación dizque a predicar, pero sin Biblia. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, lo que están haciendo es simplemente parafrasear ciertos versos que se saben de memoria, pero estudiar la palabra es otra cosa. Es tener la Biblia en mano, buscar versículos, buscar capítulos, buscar libros para que sustenten lo que nosotros como predicadores estamos expresando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una cosa es que se parafrasee, otra cosa es que se predique con sustento doctrinal cada cosa que decimos, cada cosa que hablamos. Así que yo les voy a rogar sin ningún temor, mis queridos hermanos, gloria al Señor, porque el que predica la verdad no tiene temor alguno, gloria al Señor Jesucristo, de ningún error doctrinal, sino que más bien le aconsejamos a cada uno de los hermanos que nos están escuchando que abra su Biblia. Hoy por hoy muchos hogares a nivel mundial tienen una Biblia en sus hogares, pero la tienen cerrada, la tienen como amuleto, la tienen, aleluya, ahí empolvada. Entonces es momento de que usted abra su Biblia, que ponga atención, que tenga reverencia a la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y en Salazar, Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los hermanos de una forma general. Gloria al Señor, que ya se han hecho presente con sus saludos. Que Dios me los bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Bienvenidos a todos mis queridos hermanos y aquellos que se van a ir añadiendo en el transcurso del mensaje, en el transcurso de la palabra del Señor. Así que por favor yo quiero que usted abra su Biblia para aprovechar el tiempo. Gloria al Señor Jesucristo, ya que hoy vamos a tratar 3 puntos, o vamos a responder 3 preguntas que 3 hermanos me han hecho a mí personalmente, internamente. Gloria al Señor. Entonces yo quiero ahondar, yo quiero extender en esta hora y lo quiero hacer un tipo de enseñanza para todos ustedes, mis queridos hermanos. Recordemos que el motor, recordemos que el incentivo por el cual nosotros predicamos noche a noche es para que usted pueda ser más firme en la doctrina y para que usted pueda aprender más de la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Entonces que Dios me los bendiga a todos de una manera muy especial.
quiero que abra conmigo su Biblia, gloria al Señor, solamente como verso de cabecera, gloria al Señor Jesucristo, solamente como verso de cabecera, quiero que abra conmigo su Biblia y se ubique conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 32. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 32. Aquí estamos pues viendo cada uno de sus comentarios, de sus mensajes, gloria al Señor, y de una manera pues especial, de una manera global, saludamos a todos con la paz del Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, amén. Así que quiero que por favor abra conmigo su Biblia en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 32. Dice así la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este momento, este tiempo, Dios mío. Que sea de gran bendición, Señor amado, Dios eterno, para todos aquellos que tienen hambre y sed de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, desde ya reprendemos todo lo que se quiera levantar y oponer y quiera impedir a que tu palabra pueda fluir con total libertad, Dios mío. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a estudiar 3 puntos, como ya lo nombré hace un momento. 3 preguntas de 3 hermanos que vinieron hacia mí y me hicieron esta pregunta y dijeron, la primera pregunta es, ¿cómo se debe ayunar y quiénes nomás pueden hacerlo? Mis queridos hermanos, cuando hablamos del ayuno, hay muchas personas, muchos cristianos que tienen un concepto errado en cuanto al ayuno, y por eso después de que una persona, de un cristiano, ha ayunado, no en todos los casos, pero después de que un cristiano ha salido de un ayuno, se ha visto tristemente, después de ayunar, se ha visto que han caído en pecado, han caído en adulterio, han caído en fornicación, han caído en algún tipo de riña, en algún tipo de problema, de pelea, ya sea en el hogar, sea en la calle, sea con el prójimo, sea con quien sea. Y muchos se han preguntado, gloria al Señor Jesucristo, muchos se han preguntado y muchos dicen, pastor, pero acabo de salir de un ayuno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué me sucedió esto? Entonces yo hoy en esta noche, a la luz de la palabra, vamos nosotros a aprender unos cuantos puntos acerca del ayuno. Primero, mis queridos hermanos, debemos de saber que el ayuno debe ser un tiempo de luto y aflicción. Quiero que usted me acompañe al libro de Daniel, capítulo 10, verso 2. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 2. Por favor. Daniel capítulo 10, versículo 2. Gloria al Señor. Daniel capítulo 10, versículo 2 dice así, mis queridos hermanos. En aquellos días, yo, Daniel, mire, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí vamos a hacer una aclaración. Hay muchos cristianos que confunden el capítulo 1 de Daniel con el capítulo que acabamos de leer. Hay muchos cristianos que dicen, yo estoy haciendo el ayuno de Daniel. Entonces uno le pregunta, ¿y cuál es el ayuno de Daniel que usted está haciendo? Y ellos dicen, estoy haciendo un ayuno con frutas. Porque Daniel hizo un ayuno, dice, con frutas. Hay muchos cristianos que dicen ese tipo de versión. Pero querido hermano, yo quiero que usted en esta noche entienda y haga una diferencia. Que lo que Daniel hizo en el capítulo 1 de su mismo libro, por favor, vaya conmigo por favor al libro de Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, verso 8.
lo que nosotros vamos a ver ahí en este versículo es que Daniel no estaba haciendo un ayuno. Lo que Daniel estaba haciendo, mi querido hermano, era un voto de consagración. Recordemos que el pueblo de Israel tenía una dieta alimenticia bien estricta. Eso usted lo encuentra en Levíticos capítulo 11. Vemos que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, quería cuidar a su pueblo de la contaminación de muchos alimentos que en su momento eran prohibidos para ellos. Entonces vemos que Daniel lo que hace en el verso 8 del capítulo 1 es un voto de consagración. Por eso vemos que Daniel fue un hombre muy usado en las manos de Dios. Porque Daniel, querido hermano, honró a Dios aún en su forma de alimentarse. Entonces leamos el verso 8 para que usted quede claro, porque hay muchos cristianos que ignoran mucha verdad acerca de las escrituras. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y pidió Daniel que le den legumbres y que le den agua para beber. Esa era su comida, por cuanto sabemos que ellos tenían una dieta bien estricta, mis queridos hermanos. Y Daniel era un hombre que agradó a Dios desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Entonces, aquí en este punto, mis queridos hermanos, Daniel no estaba ayunando. Daniel lo que estaba haciendo era consagrándose para el Dios de Israel. Pero en el capítulo 10, donde nosotros acabamos de leer hace unos minutos atrás, ahora sí vemos que Daniel está haciendo un ayuno. Querido hermano, hay muchos cristianos que dicen, el ayuno real y verdadero tiene que ser desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Otros dicen tiene que ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero yo le quiero decir algo, querido hermano, la Biblia en sí nos da muchos ejemplos de hombres de Dios que ayunaron, pero no lo hicieron, mis queridos hermanos, seguidos o guiados por el reloj, sino que lo hicieron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios o por el Dios de los cielos. Entonces la forma correcta de ayunar, mis queridos hermanos, ¿sí? Para ir entrando un poco, la forma correcta de ayunar es dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Que el Espíritu Santo sea quien te dirija en el tiempo que vas a ayunar. El Espíritu Santo te puede decir, bueno, ayuna de 6 de la mañana a 3 de la tarde. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Te puede decir, ayuna un día, ayuna 2 días, ayuna 3 días. Vemos el ejemplo de Daniel. Tenía 3 semanas afligido. Tenía 21 días orando a Dios. Él mismo expresa en el verso 2 y dice que ninguna comida, nada, ningún alimento entró por su boca. Entonces ese es el ayuno, mis queridos hermanos, para poder nosotros comprender o tener una pequeña idea como introducción acerca de lo que vamos a seguir estudiando. Entonces, para aclarar, querido hermano, lo que hizo Daniel fue un voto de consagración. Y lo que vemos en el capítulo 10 y el verso 2, entonces eso sí fue un ayuno. Amén. Quiero que vaya conmigo también, por favor, al libro de Isaías. Isaías capítulo 58. Ahí nosotros vamos a encontrar otro punto acerca del ayuno. Isaías capítulo 58. Gloria al Señor, porque el ayuno, querido hermano, no debe ser tomado como un acto de religiosidad como muchos lo hacen. Hay muchos cristianos que dicen, querido hermano, y de pronto en su momento muchos dicen, bueno, yo en mi iglesia ayunamos todos los domingos. En mi iglesia es costumbre ayunar 2 veces por semana. Cada pastor sabrá cómo lo hace, querido hermano. Pero yo, lo que soy yo, mi querido hermano, como guía, como autoridad de la iglesia, Jehová Justicia Nuestra, me dejo guiar por el Espíritu de Dios, querido hermano. Esto no es si usted lo va a hacer todos los domingos, si usted lo va a hacer desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Sí? Vamos a ver nosotros, mis queridos hermanos, que nosotros, la iglesia de Cristo, tiene que ser dirigida al 100% por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, lea conmigo Isaías capítulo 58, por favor.
Isaías capítulo 58. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 12, por favor. Vamos a ir haciendo unas pausas. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ponga la atención. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, mire lo que decían, como muchos dicen, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Cuántos cristianos dentro de las congregaciones no se jactan diciendo que ayunan todos los domingos, que ayunan de pronto 3 veces a la semana, pero vaya, mire, vaya, examine su vida espiritual? Siguen siendo chismosos, siguen siendo divisionistas, siguen siendo, aleluya, sensuales, siguen siendo carnales, siguen siendo, aleluya, contenciosos, siguen siendo adúlteros, siguen siendo fornicarios. ¿Por qué? Porque están en pecado, y ninguna persona que esté en pecado puede ayunar, porque en vez de traer bendición a su vida, lo que va a traer es castigo de Dios. Y ya lo vamos a ver más adelante con la Biblia. Por eso al principio le dije, abra su Biblia, porque hay muchos cristianos que están en pecado y sigue ayunando como que fuera un acto religioso. Ahora escuche, los musulmanes ayunan, los budistas ayunan. Hay muchas religiones a nivel mundial que tienen como una tradición el ayunar. Pero nosotros, el pueblo del Señor, el pueblo de Cristo, se maneja de una manera diferente, por cuanto nosotros no seguimos, querido hermano, las instrucciones de ningún hombre. Nosotros seguimos las instrucciones de la palabra, que fue escrita por hombres, sí. Porque aquí también quiero hacer una aclaración. Hay muchos hombres impíos, atrevidos, contumaces, que dicen: yo ¿por qué tengo que hacerle caso a la palabra si fue escrito por hombres? La diferencia, o lo que quiero aclarar en esta noche, es que fue escrito por hombres, pero fue inspirado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Debemos de entender que en el mundo en el que nosotros vivimos personas, aleluya, con cuerpos palpantes, con cuerpos tangibles. En el mundo en el que nosotros vivimos, no vivimos, aleluya, humanamente hablando, no vivimos, aleluya, gloria al Señor, gasparines, ni vivimos, aleluya, seres espirituales. Somos seres humanos. Entonces, Dios tiene que tratar con nosotros, y Dios tuvo que coger seres humanos iguales a nosotros, de carne y sangre, con la diferencia que eran hombres que se consagraban para Dios. Eran hombres que buscaban a Dios en espíritu y en verdad. No eran cualquier hombre. Entonces, mi querido hermano, si usted pregunta ¿por qué tengo que confiar en la palabra?, mi respuesta será: porque todo lo que está escrito en la Biblia se ha venido cumpliendo línea tras línea, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, precepto tras precepto. Se ha venido cumpliendo hasta el día de hoy y se seguirá cumpliendo, porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Entonces, cualquier hombre impío, usado por el enemigo, que diga que no tiene por qué hacerle caso a la Biblia, pues entonces está totalmente equivocado, está lleno de demonios y tiene que arrepentirse en el nombre de Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel? El Señor les reprochó y el Señor les dijo: ustedes han ayunado 70 años. ¿Y cuándo han ayunado para mí?
¿Qué pasaba con el pueblo de Israel en esta ocasión? El pueblo de Israel ayunaba, se acercaba a Dios, pedían justos juicios, pedían que el Señor les bendiga, pedían que el Señor les respalde. Pero ¿cómo estaban sus vidas? Estaban en pecado, estaban en tiniebla, estaban siendo enemigos de Dios, porque todo aquel que está en pecado está siendo enemigo de Dios. Pero ellos decían, no, pues si nosotros estamos ayunando, como muchos cristianos dicen, no, pues si yo estoy ayunando, no, pero si yo estoy haciendo esto. Querido hermano, ayunar, escuche bien, ayunar sin el deseo genuino de arrepentirse es un acto más de religiosidad. Y el evangelio no es cuestión de religión, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es comunión con Dios. Entonces, tiene que examinarse la persona en el momento que va a ayunar. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Será que está buscando su propio provecho? ¿Será que lo está haciendo para por de pronto jactarse como se jactaba el fariseo? El fariseo vio al publicano ahí arrodillado en el templo y dijo, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano. Yo diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana. Te doy gracias, Señor, porque yo soy un hombre intachable. Pero ¿cuál fue la actitud que agradó a Dios? ¿El del fariseo o el del publicano? Obviamente el del publicano, querido hermano. Entonces por eso en otras ocasiones yo he dicho que 3 cosas se tienen que hacer en secreto: la oración, el ayuno y las limosnas. En secreto, para que Dios nos pueda recompensar. Pero hoy en día vemos una iglesia que dice que están orando y salen tomando fotos, gloria al Señor, a los que están arrodillados. Por favor, ¿quiere demostrarle a Dios que está orando o quiere demostrarle al hombre que está orando? Las cosas que son en secreto son en secreto. Y hay que poner las cosas en su lugar. Si es que quiere recibir bendición de Dios, obviamente. Entonces dice, querido hermano, vamos a seguir por favor, en el verso 5 del libro de Isaías 58, porque esto recién empieza. Y está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba. Mire, después, cuando realmente el hombre o la iglesia se arrepienta en espíritu y en verdad, entonces ahí cuando va a nacer nuestra luz como el alba, ahí vamos a tener respaldo de Dios en lo que hacemos. Pero mientras usted esté ayunando, pero está en pecado, ¿sí? Porque le voy a decir algo, los que están en fornicación no pueden ayunar, los que están en adulterio no pueden ayunar, los que están en pecado no pueden ayunar, porque en vez de traer bendición se van a acarrear es maldición para sus propias vidas. Entonces leamos, por favor, siga conmigo aquí. Y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. En otras palabras, como tu guardaespaldas, el que te va a estar cuidando. Ahí se cumplirá el Salmo 91. Ahí se cumplirá cuando nosotros andamos en rectitud, en integridad con Dios. Entonces dice el verso 9, entonces invocarás y Él te oirá. Mire, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Qué tremendo, querido hermano. Entonces, a pesar de que muchos se refugien o se escuden detrás de sus ayunos,
Pero si no están viviendo en santidad, de nada sirve ese ayuno. Para Dios es aborrecible. Para Dios es un acto, mis queridos hermanos, repugnante. Cuando alguien ayuna, pero sigue estando en pecado, no se quiere arrepentir, no quiere arreglar su vida, eso ante los ojos de Dios es repugnante. Entonces dice, verso 10, y si dieres tu pan al hambriento, mire, que no solamente es ir a la iglesia a hacer huelga de hambre, no solamente es decir, que estoy ayunando y estás pasando hambre. Entonces dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. En una ocasión yo me hice una pregunta y luego también en oración se la pregunté al Señor y dije, Señor, ¿por qué razón, por qué motivo una persona que sale de un ayuno? Porque tuve un caso, mis queridos hermanos, 3 días de ayuno, pero después de esos 3 días de ayuno, la persona o los hermanos que estuvieron en esos 3 días de ayuno, muchos de ellos se desviaron, muchos de ellos cayeron en pecado. Entonces ahí surgió mi pregunta hacia el Señor. Y Señor, ¿pero qué pasó? ¿Qué será? Y me comencé a preocupar, querido hermano, y comencé a orar al Señor y comencé a leer la palabra. Y entonces, querido hermano, el Señor me da un verso, el cual yo se lo voy a compartir a usted en esta noche. Quiero que vaya conmigo, por favor. Y entonces yo dije ahí, wow, qué tremendo. Ahora entiendo que no cualquiera puede ayunar. Ahora entiendo por qué los fariseos y los escribas se le acercaron, los fariseos, se le acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunaban mientras Cristo estaba con ellos en la tierra? Entonces, querido hermano, surgió esa pregunta en mí, y como la Biblia es la verdad absoluta de Dios y tiene todas las respuestas para todas nuestras preguntas y para todas nuestras inquietudes, entonces quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 9, verso 14. Gloria al Señor. Mateo capítulo 9, verso 14. Y entonces usted se va a dar cuenta cómo es que trabaja, cómo es que reacciona, cómo es que se debe uno como cristiano mover dentro del camino del Señor. Recordemos, querido hermano, que la Biblia nos enseña que tenemos que ser astutos, ¿sí? Sagaces como la serpiente, mansos como la paloma. Entonces, no es de hacerlo por hacerlo. El camino del Señor no se trabaja, mis queridos hermanos, por emoción. No es que el hermano de allá hizo 7 días, yo también me voy a meter 7 días. No es que el hermano de allá hizo 30 días, yo también me voy a meter 30 días en ayuno. Esto no es, querido hermano, esto no es gloria al Señor. Yugo es una opresión, yugo es una carga, yugo es como una atadura, gloria al Señor Jesucristo, ¿sí? En el tiempo antiguo se usaba el yugo para tener a 2 animales juntos ahí, que no se separen y poder trillar o poder trabajar la tierra, en otras palabras. Entonces, yugo es eso, yugo es soltarle la carga a las personas que están atadas, a las personas que están cargadas. Por eso Jesús dijo, venid a mí los cansados, los cargados, los trabajados, que yo los haré descansar. Entonces, el verdadero ayuno es el que ahí rompe las cadenas, rompe las opresiones, reprende ahí las obras infructuosas de las tinieblas, ora por el prójimo, ora por aquellos que están caminando rumbo al infierno, no por tus problemas, querido hermano. Ese es el problema de la iglesia en estos tiempos. El problema de la iglesia en estos tiempos, que solamente se está enfocando en las necesidades propias y solamente oramos por nosotros, oramos por nosotros, oramos por nosotros. Pero cuando oramos por el prójimo, cuando oramos por aquellos que están
perdiéndose, por aquellos que están caminando rumbo a una perdición. ¿Cuándo oramos por ellos? Nuestras necesidades están en las manos de Dios. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce que estás de pronto, aleluya, dependiendo o de pronto estás necesitando un calzado, una vestimenta, qué sé yo, querido hermano. Dios conoce. Escuche bien, cuando nosotros nos preocupamos por otro, Dios se preocupa por nosotros. Pero si vamos a estar solamente como la sanguijuela, porque la Biblia dice que la sanguijuela tiene dos hijas, que dice dame, dame, y a veces el cristiano se comporta como la sanguijuela, solamente para mí, solamente para mí, solamente para mí. ¿Y cuándo piensas en el prójimo? ¿Cuándo piensas en el otro? ¿Cuándo deja de orar tanto por usted y comienza a orar por otros que se están de pronto debilitando en estos momentos donde el Señor ha mandado juicio a la tierra para castigar al pecador y al impío? Gloria al Señor. Entonces quiero que vaya conmigo para responderle a la luz de la palabra por qué razón los discípulos de Jesús no ayunaban. Recuerda que Jesús los llevaba a orar. Ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Pero mientras Jesús estuvo en su ministerio terrenal, los discípulos no ayunaron con ellos. Ellos comenzaron a ayunar después. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos entonces las hazañas que hicieron los discípulos, y ahí los vemos ayunando. Pero mientras estaban con Jesucristo en la tierra, no ayunaron. Vamos a verlo. Libro de Mateo, por favor, capítulo 9. Mateo capítulo 9, verso 14. Mateo, Evangelio según San Mateo 9, 14, por favor. Dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Miren la pregunta de ellos. Entonces le dice Jesús en el verso 15: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hablando del futuro, es decir, cuando ya Cristo no estuviera con ellos en la tierra. Verso 16, aquí está el punto. Aquí está la respuesta. ¿Por qué es que no cualquiera puede ayunar? Aquí está la respuesta. Entonces dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquella modista? ¿Quién es aquel sastre que va a cortar o va a dañar una camisa nueva para poner ese remiendo de paño nuevo en uno viejo? ¿Quién es aquel que hace eso? Por favor, mis hermanos, nadie que está en sus cabales va a dañar algo nuevo para poner en algo viejo. Lo nuevo con lo nuevo juntamente se conserva, pero lo viejo con lo viejo también de la misma manera. Entonces, para poder explicar un poco más, dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Imagínense, tal remiendo se hace, mire, tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces, ¿quiénes son las personas que pueden ayunar? ¿Quiénes son las personas que no pueden ayunar? Los que no están casados, los que no están bautizados y los que no están consagrados. ¿Por qué? Porque en el momento que estás ayunando, entonces, en vez de recibir bendición, lo que vas a tener es problema. Y en este punto los pastores tienen que analizar y dejarse dirigir por el Espíritu de Dios para que puedan enseñar a su pueblo y no permitan que muchos carnales que están en pecado dentro de las congregaciones estén ayunando. Porque en vez de hacerle un bien, le están haciendo un daño. En vez de hacerle un bien, le están causando problemas a esa oveja, a esa persona. Querido hermano, quiero que usted entienda una cosa. No todos los que entran a la iglesia entran porque realmente quieren buscar de Dios. A la iglesia entran dos tipos de personas. Primero entran los oyentes, los amigos, los visitantes, aquellos que solamente van a oír la palabra, pero no la ponen por obra.
Aquellos que van a oír la palabra, pero tú les haces el llamado para que acepten a Cristo y te dicen otro día. Entonces ellos, aquellas personas que son visitantes, no se las puede contar como miembro activo dentro de la congregación. Solo son esos, son visitantes. Solamente están visitando la congregación, la casa de oración. Y el otro grupo de personas que van a la iglesia son aquellos que realmente van a oír la palabra, la van a poner por obra, porque quieren arrepentirse, porque quieren conocer más de Dios, porque quieren realmente salvarse. Entonces, querido hermano, vale hacer esta evaluación y dejar claro quiénes son los miembros activos de la congregación. ¿Sabe para qué, querido hermano? Porque por no hacer este tipo de cosas, mucha gente dice, no, pero si él va a la iglesia, si él carga la Biblia. Pero hermano, por favor, cualquiera se puede comprar una Biblia. Cualquiera puede entrar a la casa de oración. Si las puertas de la iglesia están abiertas para que entre cualquiera, gloria al Señor Jesucristo. Pero no todos van con el deseo de arrepentirse y de buscar a Dios. Porque hay unos que van para buscar mujer. Hay otros que van para buscar marido. Hay otros que van para no solamente para espiar, para ver qué hay dentro de la iglesia, para criticar al hermano, para criticar al pastor. Entonces, no todos van con el deseo de arrepentirse de verdad. A su nombre sea la gloria. Entonces vemos aquí, querido hermano, hasta aquí hemos leído en el verso 17. Quiero que ahora leamos, por favor. Gloria al Señor, el verso 17. Leamos, por favor. Dice así: ni echan vino nuevo en odres viejos. Escuchen. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. ¿Sí? ¿Qué era un odre en la antigüedad? Un recipiente. ¿Sí? Un tipo, le voy a explicar. Un tipo, mi querido hermano, como una mochila que era hecho de la piel de los animales. Eso se la cosía, o sea, se la pegaba, se la hacía como un tipo de bolso, como un tipo de saco, para que me entienda. Y ahí metían vino o metían también aceite o también agua. 3 tipos de líquidos, gloria al Señor. Pero en este caso el Señor Jesucristo está cogiendo como referencia al vino. ¿Por qué, mi querido hermano? ¿Por qué Jesucristo cogió la referencia, gloria al Señor, como el vino, mi querido hermano? Para dar un ejemplo, nosotros somos los recipientes. Y cuando una persona que no está arrepentida de verdad va a ayunar, entonces en vez de traerle bendición, le va a traer problema a ese hombre, querido hermano. ¡Qué tremendo! Cuando yo caí en cuenta en esto, cuando el Señor me abrió mi entendimiento y me hizo dar cuenta de este verso, entonces yo dije claramente, no, aquí hay que hacerle un alto. Aquí no todos los que entran a la iglesia pueden ayunar. Y alguien dijo en su momento, pastor, ¿y qué decimos con el ayuno de los ninivitas? Ahí está la respuesta. ¿Qué pasó con los ninivitas? Los ninivitas, ¿por qué ayunaron? ¿Y por qué el Señor le aceptó su ayuno? ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque ellos se arrepintieron de verdad. Entonces, en otras palabras, en conclusión, el ayuno, querido hermano, debe ir acompañado con un genuino deseo de arrepentimiento del corazón. No como los fariseos, no como los hipócritas. Porque eso el Señor, mi querido hermano, ese ayuno para el Señor es repugnante. Ese ayuno para el Señor no sirve. Ese ayuno para el Señor no vale. Es un acto más de religiosidad, como el montón de millones de religiosos que hay a nivel mundial. ¿Sí? A nivel mundial hay un montón de religiosos. Gloria al Señor. Entonces, querido hermano, dice, el vino, mire, escuche, se lo voy a volver a leer el verso 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. ¿Qué dice? Se pierden. Gloria al Señor. ¿Qué pasa con ese odre? Se pierde. ¿Qué pasa con el vino? Se pierde. Entonces ahí vienen los cristianos que se desvían. Ahí viene, aleluya, que se apartan. Ahí viene que caen en pecado. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron regenerados. Porque nunca estuvieron realmente arrepentidos. Porque nunca hicieron realmente el correcto ayuno, el verdadero ayuno. Sino que solamente hicieron un acto de religiosidad. Qué tremendo, querido hermano. Qué tremendo. Por eso Jesús no le permitió a sus discípulos, escuche,
Por eso Jesús no le permitió a sus discípulos que ayunasen, porque ellos no estaban preparados, querido hermano, todavía para ayunar. Cada pastor debe de discernir a su pueblo. Por eso la Biblia dice claramente, gloria al Señor, por eso la Biblia dice claramente que el pastor conoce a sus ovejas. Entonces, como pastor uno debe de discernir quién está apto para ayunar, quién no lo puede hacer, y hablar con el hermano y decirle: hermano, ¿sabe qué, mijo? No puedes hacerlo por este y este motivo. Primero arregla tu vida. Primero afírmate en el Señor. Yo no quiero que mañana pasado te vaya a pasar algo por hacer un acto de religiosidad. Dios no trabaja con los religiosos. Dios no trabaja, querido hermano, con la gente hipócrita. Dios no trabaja con la gente falsa, con la gente de doble cara. A Dios le gustan, querido hermano, gente humilde, gente sencilla, gente que se muestren ante Él tal cual como son. Gloria al Señor. Entonces, querido hermano, aquí viene el problema que ha pasado en muchas congregaciones y lo sigue pasando. Le damos gracias a Dios. Y que usted también, querido hermano, ponga por obra esta palabra para la edificación de su vida, para la edificación, gloria al Señor Jesucristo, de su vida espiritual. Entonces dice: el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Imagínense, nuevo con nuevo, viejo con viejo. ¿Quién es aquel que va a dañar algo nuevo para ponerlo en algo viejo? Por favor, nadie va a hacer aquello. Entonces, querido hermano, ahora entendemos por qué razón, por qué motivo los discípulos de Jesús no ayunaron mientras estaban en el ministerio terrenal con el Maestro. Imagínense a Pedro ayunando. Imagínenselo a Pedro ayunando cuando todavía no estaba realmente arrepentido. Y cuando fueron los soldados romanos a capturar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y le bajó la oreja a Malco. Gloria al Señor. Tremendo. Así hay muchos cristianos que están ayunando, gloria al Señor Jesucristo, y si se les presenta la oportunidad de caerse a golpes con alguien, lo hacen. Si se les presenta la oportunidad de caer en pecado, lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué, mis queridos hermanos? ¿Por qué? Porque nunca ese corazón o ese odre nunca ha estado limpio, nunca ha estado nuevo. Entiende una cosa, querido hermano: busque la presencia del Espíritu de Dios para que el Espíritu Santo lo regenere, mi querido hermano. Quiero hacer una aclaración más. No es lo mismo tener el Espíritu Santo, o sea, recibir el Espíritu Santo, que tener el bautismo del Espíritu Santo. Y usted dirá: pastor, ¿cómo es eso? Se lo voy a mostrar. Vaya conmigo al libro de San Juan, por favor. Libro de San Juan. Hay mucho por tocar, mi querido hermano, así que le pido que sea paciente, porque recién estamos en el primer punto. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de San Juan, Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. Si usted inició esta predicación, entonces termínela, mi querido hermano, de ver hasta el final, que va a ser de grande bendición para su vida. Libro de San Juan, por favor, capítulo San Juan, poderoso Dios, capítulo 20, San Juan capítulo 20, verso 21. Aquí vamos a aclarar algo. San Juan capítulo 20, verso 21, por favor, búsquelo, por favor. Dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero esto no es lo mismo, querido hermano, que sucedió en Hechos capítulo 2. Desde el momento en que ellos recibieron el Espíritu Santo, vemos que la recomendación de Jesús, cuando Jesús asciende a los cielos, le dice: quedaos en Jerusalén y esperad la promesa del Padre, en que los iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Ahora escuchen,
Muchos cristianos tienen el Espíritu Santo, pero no todos han sido bautizados con el Espíritu Santo y fuego. ¿Saben por qué? Porque el pueblo cristiano, querido hermano, es conformista. El pueblo cristiano se conforma. El pueblo cristiano no quiere pagar un precio, no quiere buscar a Dios en espíritu y en verdad y clamar a Dios para decirle: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. ¿Y cuál es la señal, querido hermano, de que un cristiano está o ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo y fuego? ¿Cuál es la señal, querido hermano? Que habla nuevas lenguas. Eso dice la Biblia. El que ha recibido el Espíritu Santo y fuego tiene, mis queridos hermanos, gloria al Señor, o habla nuevas lenguas, gloria al Señor. Quiero que vaya conmigo, porque aquí todo es sustentado con Biblia, querido hermano. Para los enemigos de la cruz de Cristo que nos siguen, pero no para aprender la palabra, sino para contradecir, gloria al Señor. Quiero que vaya conmigo, por favor, y se lo voy a mostrar al libro de los Hechos de los Apóstoles, gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, mi querido hermano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Vamos a leer, por favor, rápidamente en el verso 2 y luego nos vamos al verso 6. Rápidamente, mis queridos hermanos. Dice: les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Los discípulos de Juan habían sido bautizados con el bautismo de Juan, pero ni tenían conocimiento, querido hermano, del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora lea conmigo el verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Entonces, el que ha sido bautizado con el Espíritu Santo y fuego habla nuevas lenguas, como lo hablaron también en el día del Pentecostés, gloria al Señor, nuevas lenguas, otros idiomas. Yo lo hablé en otro tiempo, en otra ocasión hablé de esto, querido hermano, sobre los dos tipos de lengua, ¿sí? La una que son los idiomas y las otras porque son las lenguas angelicales, que no la puede entender el ser humano común y corriente, sino que necesita ser discernida a través del Espíritu Santo de Dios también, ¿sí? Entonces, aquí yo dejo por claro y dejo también establecido a la luz de la palabra, querido hermano, que muchos cristianos han recibido el Espíritu Santo, sí, porque cuando usted acepta a Cristo lo recibe, pero pocos han recibido el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Sabe por qué? Porque son cómodos. Así que deje la comodidad, busque a Dios, pague el precio, ¿sí? Clame al Señor, arrepiéntase de verdad. Produzca frutos dignos de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que entonces, querido hermano, gloria al Señor, para que entonces pueda venir, gloria al Señor Jesucristo, de la presencia del Señor, esos tiempos de refrigerio y esa presencia hermosa del Espíritu Santo de Dios, que no es una fuerza activa, por cierto, sino que es una persona, gloria al Señor Jesucristo, que está con la iglesia. A su nombre sea la gloria. Querido hermano, para seguir avanzando, por favor, gloria al Señor, poderoso nuestro Dios. Quiero que vaya también conmigo, ¿sí? O ya para terminar aquí esta primera respuesta. Entonces, para dejar claro, ya hemos visto, querido hermano, ¿no? Los que no pueden ayunar, aquellos que no están casados, bautizados o consagrados, querido hermano, ¿sí? No puede ayunar. Evite ese problema, evite ese malestares. Gloria al Señor. La segunda pregunta que me hicieron por interno, gloria al Señor, es esta. Puede dejar, escuche bien, querido hermano, antes de decir aquello, el enemigo, el diablo, que Jehová lo reprenda, jamás va a atacar, querido hermano, la falsedad. El diablo jamás va a atacar, gloria al Señor, la herejía. El diablo lo que ataca es la verdad. El diablo sabe quién predica verdad. El diablo sabe, conoce quién es aquel que es un hereje. Pero aquel que predica verdad, el diablo lo ataca. Que Jehová lo reprenda en esta hora. Entonces, querido hermano, dice, la segunda pregunta dice, ¿puedo dejar de diezmar? Escuche, ¿puedo dejar de diezmar y con ese dinero ayudar a los pobres? Es la segunda pregunta que me hicieron. ¿Puedo dejar, pastor, de diezmar y ayudar a los pobres? Mi respuesta fue no, y se lo voy a mostrar a la luz de la palabra. Y antes de entrar a estos versos, quiero que usted ponga ahí en tres hileras, ¿sí? O los clasifique tres cosas. La primera, diezmo, ofrenda y limosna. Tres cosas distintas, tres cosas diferentes, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos,
Quiero que vaya conmigo, por favor, a la palabra, que es la verdad absoluta de Dios, para que usted entienda, querido hermano, que no se puede hacer las cosas en desorden o como usted le place, como yo quiero, sino que para eso hay una palabra establecida para todos nosotros, para que nosotros la sigamos. Gloria al Señor. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 23, verso 23, por favor. Mateo capítulo 23, verso 23. Dice así la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 23, querido hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Yo lo que estoy haciendo es enseñar a la luz de la palabra. Usted es el que decide si quiere obedecer o no quiere obedecer, querido hermano. Gloria al Señor. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Escuchen. Porque diezmáis, o sea que lo hacían, querido hermano, la menta, el eneldo y el comino, y dejáis los más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Tres cosas habían dejado ellos, tres cosas. Diezmaban, pero se habían olvidado de la misericordia, se habían olvidado de la justicia, se habían olvidado de la fe. Y dice el Señor Jesucristo hablando: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, querido hermano, una cosa es su diezmo, otra cosa es la ofrenda y otra cosa es la limosna. Vamos a ver otro ejemplo para discernir y separar lo que es ofrenda. Por favor, vaya conmigo, que ya vamos a desarrollar un poco más. Lea conmigo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, por favor. Gloria al Señor, poderoso Dios. Evangelio según San Lucas, por favor, capítulo 21. Gloria al Señor Jesucristo. Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Querido hermano, aún el ministerio de Jesús era el mismo Hijo de Dios, dueño del universo, dueño del oro y de la plata. Pero el mismo ministerio de Jesús se sustentó, mi querido hermano, con ofrendas. Gloria al Señor. El mismo ministerio de Jesucristo. ¿Y quién era el tesorero de ese ministerio? Usted lo sabe. Era entonces, aleluya, aquel traicionero llamado Judas, que también, por cierto, también se sustraía, querido hermano, de la bolsa de las ofrendas. El Señor Jesucristo lo sabía. El Señor Jesucristo estaba claro, porque el Señor conocía a todas las personas y mucho más a sus discípulos, que eran aquellos que lo seguían. Entonces, querido hermano, para ir aclarando el punto, ahora veamos otro verso acerca de la limosna. Quiero que vaya conmigo a Hechos, capítulo 10, verso 1 y 2. Hechos, capítulo 10, verso 1 y 2, por favor. Las preguntas que vayan haciendo, mis queridos hermanos, cada uno de los oyentes, cada uno de aquellos que están también unidos a esta transmisión, la vamos a responder en la próxima predicación para no desviarme del tema. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces dice, mis queridos hermanos, Hechos capítulo 10, verso 1 y 2, por favor. Hechos capítulo 10, verso 1 y 2, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso. Ojo con esa palabra, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, para aclarar aquella pregunta, el Dios de nosotros, a quien nosotros servimos, un Dios de orden, querido hermano. Una cosa es el diezmo, le guste o no le gusta a la persona, le guste o no le gusta el diablo y salte en esta noche, que Jehová lo reprenda, ¿sí? Pero una cosa es el diezmo, que está establecido para el sustento del sacerdote, por cuanto también ejerce un trabajo espiritual.
personas que dicen, no, que ese pastor vago, ocioso, gloria al Señor, Jehová reprenda al diablo. Es verdad, querido hermano, que muchos pastores se han lucrado del pueblo. Muchos pastores ladrones, ávaros, amadores del dinero han estafado al pueblo. Muchos le han entrado a robo al pueblo. Muchos se han aprovechado del pueblo. Muchos han hecho muchas cosas ilícitas. Estamos claros en aquello. Y son hombres perversos, hombres impíos, que si no se arrepienten, el diablo se los va a llevar. Hombres que han hecho quedar mal el evangelio. Hombres que han hecho blasfemar a los enemigos de Dios. Hombres que se han portado deslealmente, traicioneros, como cual perro le muerde la mano a su amo, aquel que le da de comer. De la misma forma estos hombres, estos pastores, porque muchos se han metido a los templos para hacer del templo una ganancia deshonesta. Muchos han dado mal testimonio, es verdad, no vamos a negar aquello, querido hermano, pero lo que está escrito en la palabra prevalece más sobre todo mal testimonio de cualquier hombre que entre comillas se llame cristiano. Gloria al Señor. Entonces, querido hermano, el diezmo, lo vuelvo a repetir, es para el sustento del sacerdote. La ofrenda es para el sustento del templo, de la casa de oración, las necesidades que hay dentro de la casa de oración. Y la limosna, querido hermano, es para ayudar al pobre, al necesitado. Gloria al Señor Jesucristo. El problema es que muchos confunden las escrituras y a mucho pueblo le duele el corazón ayudar al prójimo. Le duele el corazón ayudar a los demás. Muchos les gusta ser ayudados, pero pocos les gusta ayudar. Gloria al Señor. Entonces usted no quiera pretender cambiar las escrituras a su manera, a su antojo, para su propia perdición. De ninguna manera. Tenemos que nosotros alinearnos a lo que está escrito en la Biblia, no a sus caprichos, no al capricho de ningún predicador. Por eso, sin temor alguno, al principio le dije, abra su Biblia para que usted mismo confirme lo que yo estoy hablando. Ese es el problema, querido hermano. Gloria al Señor. Ese es el problema, gloria al Señor Jesucristo. Ahora vemos que esta viuda dio sus dos blanquitas. El único sustento que tenía, querido hermano. El único sustento. Fue y ofrendó, querido hermano. Ahora la pregunta es, ¿Dios se habrá olvidado de la viuda? De ninguna manera. De ninguna manera, querido hermano. Dios es el mejor juez que hay sobre la tierra, sobre el cielo. Dios va a bendecir a aquel hombre, a aquella mujer que lo ha hecho de corazón. Escuche bien, para allá los enemigos que se están levantando. Escuche bien. Pero a aquel hombre amador del dinero, aquel hombre que tiene carros de lujos, aquel hombre que tiene mansiones, porque muchos se han enriquecido del evangelio, a aquellos ya le está para ellos reservado un puestito en el día del juicio final para que le den cuenta al Dios de los cielos por cuanto han hecho su maldad dentro de la congregación. Escuche bien, querido hermano, algo también. Escuche bien, gloria al Señor. Escuche bien. Es verdad que muchos falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles se han metido en las iglesias. Es verdad. Pero ¿sabe quién también es el culpable? El pueblo. Los borregos que todo lo que oyen por ahí se lo comen. Gloria al Señor sin discernir. ¿Sabe por qué? Porque son vagos, son ociosos espiritualmente hablando. Porque no les gusta leer la palabra. Porque no les gusta escudriñar la palabra. Por eso son engañados. Por eso son asaltados. Porque esa es la palabra. En muchas congregaciones los han asaltado al pueblo. ¿Por qué? Porque al pueblo no le gusta estudiar la Biblia. Gloria al Señor. Entonces, esa es la triste realidad. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, por uno pagan todos. Ahora, malos elementos hay en todo lugar. Malos elementos hay, aleluya, en la policía, en la comisión de tránsito, en los marinos, en los militares, en el gobierno, en los doctores, en los docentes. En todo lugar hay malos elementos. Pero el problema es que el ser humano mete a todos en la misma bolsa. Gloria al Señor Jesucristo. A todos los mete en la misma bolsa, querido hermano. Pero ya el Señor dijo claramente, por su fruto los conoceré. Gloria al Señor. Entonces dice, mis queridos hermanos, escuche bien, dice, para allá nosotros tenemos ya los 3 puntos claros, ¿sí? Ahora lea conmigo también Mateo capítulo 5, verso 20. Lea conmigo, por favor. Abra su Biblia y lea conmigo. Poderoso nuestro Dios. Mateo capítulo 5, verso 20. Dice así, porque os digo, mire, escuche,
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A su nombre sea la gloria. Imagínense, querido hermano, si vuestra justicia no fuere mayor que de los fariseos, escuche, y los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Para esos amadores del dinero, para esos ávaros, gloria al Señor Jesucristo. Y si no le gusta la palabra, pues ábrase. Si no le gusta la palabra, pues salga del canal, gloria al Señor Jesucristo, salga de la transmisión. Poderoso Dios. Pero aquí vamos a hablar la verdad de la palabra. El que es de Dios, palabra de Dios. Oye, se acabó. Gloria al Señor. Entonces dice, querido hermano, lea conmigo otro punto también en cuanto a la ofrenda. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 1 al 9. Segunda de Corintios capítulo 8, del verso 1 al 9. Gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 8, del verso 1 al 9, por favor. Dice así. Segunda de Corintios 8, del 1 al 9. Leamos, por favor. Dice así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Qué tremendo, querido hermano. Hay un dicho por ahí que dice que el que menos tiene es el que más ayuda. Y esa es una gran realidad, querido hermano. Entonces dice, en el verso 2, en el verso 3, por favor. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mire, mi querido hermano, qué tremendo. Lo mismo que la viuda, querido hermano. La viuda dio lo único que tenía, su sustento, ¿sí? Pero Dios abandonó a la viuda. No, Dios tuvo que haberle provisto a esa viuda, querido hermano, lo que necesitaba. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces vemos, mi querido hermano, a la luz de la palabra, ¿sí? Y para responder a aquellos que me hicieron esta pregunta internamente, para responder, querido hermano, una cosa es diezmo, otra cosa es ofrenda, otra cosa es limosna, mi querido hermano, a la luz de la Biblia. Entonces, mi querido hermano, para avanzar a la tercera pregunta, ¿sí? La tercera pregunta, el tercer punto que vamos a tocar en esta noche, gloria al Señor, es: ¿debe un cristiano hacer promesas a Dios? Ahí entra el punto. Porque hoy en día hay muchos cristianos ignorantes que hacen pactos con Dios. Ahora la pregunta es, ¿y qué nosotros le podemos dar a Dios? Si todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. El hombre no puede hacer pactos con Dios. Si no es Dios quien ha establecido ya sus pactos con el hombre por su amor y su misericordia, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, ¿debe un cristiano hacer promesas a Dios? Hoy por hoy, en el día que estamos viviendo, donde muchos están asustados, donde muchos, mis queridos hermanos, gloria al Señor, donde muchos, escuche bien, donde muchos a través de este problema del coronavirus que está atacando a muchas naciones, y que por cierto muchos no han entendido el mensaje de Dios. Muchos no han entendido que lo que Dios quiere es que se arrepientan, que lo que Dios quiere, gloria al Señor Jesucristo, es que dejen la idolatría, dejen las dos mujeres, los dos maridos que tienen, gloria al Señor, y no hable de moral si no está en las condiciones de hablarla. Poderoso Dios. Entonces vemos, querido hermano, que lo que Dios quiere es que el hombre se arrepienta. Y muchos de ellos, gloria al Señor Jesucristo, muchos de ellos no se han arrepentido hasta el día de hoy, porque están esperando que el coronavirus ya se desaparezca de la tierra para irse a seguir adulterando, para irse a seguir bebiendo, para irse a seguir drogándose. Gloria al Señor. Por eso a cada hermano que me está escuchando en esta hora, hermano verdadero, a cada cristiano verdadero, gloria, tenga cuidado de andar reprendiendo el coronavirus. Tenga cuidado, querido hermano, gloria al Señor. Tenga cuidado de andar, gloria al Señor Jesucristo, de andar poniendo la mano a cada persona que está enferma. Tenga cuidado. ¿Por qué Dios tiene que en estos momentos socorrer a alguien
que cuando se lo invitó a la iglesia no quería ir? ¿Por qué Dios tiene que ahora socorrer o defender a alguien que cuando se le hablaba de la palabra la tiraba a las espaldas? ¿Por qué ahora tenemos nosotros, gloria al Señor Jesucristo, que socorrer a aquellos enemigos de la fe? Gloria al Señor. Entonces los juicios que Dios manda a la tierra es para tratar con el corazón del hombre. Poderoso Dios. Y ninguna persona se puede interponer en los juicios de Dios. Deje que Dios trate con cada pecador. Deje que Dios trate con cada descarriado. Deje que Dios trate con cada persona que tiene que tratar. Mejor es que trate ahora en vida y no que se termine perdiendo en el infierno. Entonces, que quede claro, querido hermano, para todo cristiano, cuidado, va a andar usted por ahí poniendo la mano a todo mundo, orando, haciéndose corazón de madre por todo mundo, querido hermano, gloria al Señor. Dios sabe lo que hace, Dios sabe cómo trabaja, Dios sabe, querido hermano, cómo trata con el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es perverso, el corazón del hombre es duro, el corazón del hombre es malo, es engañoso, ¿sí? Entonces, para aquellos que están haciendo promesa, escúcheme bien, para aquellos que están haciendo promesa, ahorita que están asustados, ahorita que están desesperados, porque muchos en este tiempo, muchos ahorita están haciéndole promesas al Señor, gloria al Señor Jesucristo. Muchos están diciendo, cuando ya pase el corona, ahora sí voy a la iglesia, ahora sí, hermanito, va a ver, ahora sí, ya que pase el problema, ahora sí verá que yo voy a la iglesia. Ahora sí va a ver que yo voy a estar ahí primerito, gloria al Señor. Entonces a todos esos que prometen, más les vale que cumplan, porque si no el hacha de Jehová les va a caer encima, porque Dios no es burla de nadie, gloria al Señor. Dios, aleluya, no puede ser burlado por nadie, a su nombre gloria. Quiero que vaya conmigo por favor al libro de Eclesiastés, gloria al Señor. Libro de Eclesiastés, por favor. Aquí todo lo respaldamos con Biblia, gloria al Señor Jesucristo. Vaya conmigo al libro de Eclesiastés, capítulo 5, por favor, para todos aquellos que ahora, porque están asustados, le hacen promesas a Dios. Ojalá que cuando ya pase todo esto, usted lo cumpla, porque si no le voy a mostrar en esta noche a la luz de la palabra que se va a meter en problemas con Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Se van a meter en un grave problema con el Señor, con el Dios de los cielos, con aquel que nos formó, con aquel que hizo esta tierra, con aquel que hizo el universo. Porque no somos descendientes del mono, a otro perro con ese cuento. Nosotros sabemos y estamos firmes que somos creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Gloria al Señor Jesucristo. Lea conmigo por favor Eclesiastés capítulo 5. Cuando los siervos de Dios en la antigüedad hablaban la palabra, no les tiraban flores. Así que tire lo que tenga que tirar a los siervos de Dios en la antigüedad, hasta presos los metían, gloria al Señor. Entonces, no esperemos otra cosa, porque al diablo no le gusta que se predique la verdad. No le gusta. Entonces dice, Eclesiastés capítulo 5, por favor. Verso 1 en adelante. Cuando fueres a la casa de Dios, escuche, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, mira, hablantín, charlatán, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, allá está el Señor en el cielo, escuche, y tú sobre la tierra, yo sobre la tierra, la gente, las personas, todavía estamos en la tierra. Entonces dice, por tanto sean pocas tus palabras. Pocas, dice el Señor, cuando vayas a la casa de Dios. En estos momentos las congregaciones están cerradas, pero muchos dentro de sus hogares, en una cama de hospital o en la cama de su hogar con dolores en su cuerpo, muchos les están haciendo promesas a Dios. Y le están diciendo, Señor, cuando ya pase esto, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Señor, si tú me haces este favor, yo te voy a servir. ¿Cuántos no le han dicho, Señor, si tú me abres una fuente de trabajo, si tú me provees un trabajo, Señor, yo voy a estar en tu casa todos los días? ¿Cuántos no han dicho, si tú me provees un carro, Señor, entonces yo lo voy a poner al servicio de tu obra? ¿Cuántos no lo han dicho? Y cuando ya reciben el trabajo, se olvidan de Dios. Cuando no tienen trabajo, son humildes.
Cuando no tienen trabajo, ahí se andan pidiendo que oren, gloria al Señor Jesucristo, para que las puertas se le abran. Pero cuando ya reciben el favor, se olvidan, son malagradecidos, gloria al Señor Jesucristo. Cuando ya reciben el favor de Dios, se olvidan de Dios, gloria al Señor. Se olvidan. Gente malagradecida, gente que busca a Dios solamente por los panes y por los peces, gloria al Señor. Entonces, vamos, avancemos, que aquí todavía hay más para tratar. Entonces dice, cuando a Dios haces promesa, a ver, verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, mire, escuche, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, hermanita, hermanito. Cumple lo que prometes. Cúmplelo. Si algo has prometido, cúmplelo entonces, gloria al Señor. Y si eres una persona que vacila de un momento a otro, vacilas en tus palabras, que no eres persona de palabra, entonces mejor no prometas, porque se va a meter en problemas con Dios. Entonces dice, escuche, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas. Mire, mejor es que no prometas. Una promesa es semejante a un voto. ¿Qué quiere decir esto, querido hermano? Que usted no está obligado a hacer algo. Sí, que Dios no lo está obligando a usted a hacer algo que usted no quiere hacer. Dios no lo está obligando en estos momentos a que usted acepte a Cristo. Lo único que Dios está haciendo a través de los predicadores es mandarle el mensaje de salvación, presentarle los dos caminos a la humanidad, el cielo o el infierno. Pero nadie le está poniendo un puñal en el cuello, nadie le está poniendo un arma en la sien para que usted acepte al Señor. Nadie lo está haciendo. Uno lo que está haciendo es predicando la palabra. El ser humano tiene libre albedrío. El ser humano no es un robot. El ser humano sabe lo bueno y lo malo. Entonces, el que quiere aceptar a Cristo, gloria a Dios. El que quiere buscar de Dios, una vez que pase esto, si Dios lo permite, gloria al Señor. Y el que no, pues querido hermano, va a sembrar, va a cosechar lo que está sembrando. Va a cosechar los frutos o las consecuencias de su pecado, de su desvarío, de su mal agradecimiento hacia Dios. Va a cosecharlo, porque todo lo que el hombre siembra cosecha, querido hermano. Entonces, aquí no estamos obligando a nadie. Aquí lo que estamos haciendo es predicando la palabra. El que la quiere oír, pues gloria a Dios. Y el que no, pues las puertas están abiertas. En otras palabras, gloria al Señor Jesucristo. Aquí no estamos obligando a nadie. Poderoso Dios. Entonces dice, mejor es que no prometas. Escuche, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Tremendo, ¿no? Entonces dice, no dejes que tu boca te haga pecar. ¿Cuántas veces no nos enlazamos con los dichos de nuestros labios? ¿Cuántas veces no hacemos promesa, querido hermano? ¿Ah? ¿Cuántas veces? No solamente a Dios, al padre, a la madre, a la esposa, a los hijos. ¿Cuántas veces no hacemos promesa? Por eso ya que cuando alguien que no cumple lo que promete, dice algo, ya la otra persona ni le cree. Ya la otra persona, gloria al Señor Jesucristo, ya mejor dice, ya sí, está bien, todo lo que tú digas, sí, correcto, la. ¿Por qué? Porque ya lo conoce. ¿Por qué? Porque ya la palabra de esa persona no tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque su palabra no es una palabra que se la haga cumplir, querido hermano. Entonces, si usted es de ese tipo de persona que vacila, que hoy día dice sí, mañana dice no, que pasado dice sí, que pasado dice no. No es que está lloviendo, hermanito, por eso no puedo ir a la iglesia. Pero con lluvia sí te vas a jugar los bingos. Ahí sí te vas a estar jugando los bingos. Con lluvia, con sol, con lo que sea. Ahí sí te vas a los bailes, ahí sí te vas a los bingos. Poderoso Dios, solamente para buscar a Dios, solamente para ir a la iglesia, ahí ponen 1001 excusas. Entonces dice, verso 5, a ver 6, perdón, no dejes que tu boca te haga pecar. Ponle freno, como decía David, pon freno en mi boca para no proferir palabras que te vayan a ofender.
Entonces dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No lo diga, ¿sí? Porque si usted ya lo está escuchando y usted lo hace, ya no es por ignorancia, ¿sí? Ya no se lo va a justificar porque usted es ignorante. Usted lo está haciendo porque le encanta, aleluya, mentir. Porque toda promesa que no se cumple se termina convirtiendo en una mentira. Entonces dice, ¿por qué harás que Dios se enoje? Vea, mire, no es lo que yo quiero hablar. Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Por eso que no dura mucho en el trabajo, porque no cumplió lo que prometió a Dios, lo terminan botando. Por eso que no puede prosperar, por eso que no puede arribar. ¿Por qué? Porque tienes muchas promesas delante de Dios que no las has cumplido. ¿Y qué está diciendo Dios en esta noche? Entonces, cuando tú prometes y no cumples, Dios se enoja. Vamos a ver otros versos, querido hermano, para que sustente más. Entonces dice, vaya conmigo por favor, gloria al Señor, al libro de Génesis capítulo 28, verso 18, para que nos demos cuenta que Dios se acuerda de lo que le hemos prometido. Dios no se olvida, Dios no sufre la mente, Dios no tiene amnesia, gloria al Señor. Dios sí se acuerda perfectamente lo que usted y yo le hemos prometido al Señor. Lea conmigo Génesis capítulo 28, verso 18. Génesis capítulo 28, versículo 18. Vamos a ver. Y se levantó Jacob de mañana, escuche, y tomó la piedra que habían puesto de cabecera, no almohada como nosotros tenemos, piedra, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, no hizo pacto, hizo voto, diciendo, mire, el voto, la promesa sale del corazón del hombre. Dios no te está obligando a nada. Dios no obliga. Dios lo que presenta es el plan de salvación, el que lo quiere coger bien y el que no también. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, mire, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Mire, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí vemos una promesa, aquí vemos un voto que Jacob le está haciendo a Dios. Ahora veamos que Dios se acordó. Veamos que Dios le tomó muy en serio la palabra. No crea usted ni diga, no, es que Dios se ha de haber olvidado. No, es que yo creo que Dios no me lo tomó en serio. Se lo voy a mostrar que Dios lo tomó muy en serio. Lea conmigo ahí, mire la página de la Biblia y lea conmigo en el capítulo 31, por favor, verso 13. Génesis 31, verso 13. Lea, por favor. Dice así: yo soy el Dios de Betel, mire, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Mire, donde me hiciste un voto. Entonces, quiere decir que Dios tomó muy en serio la promesa o el voto de Jacob. Para que entienda usted, querido hermano, no es que nosotros vamos a hablar y vamos a decir, Señor, te prometo esto, y mañana dice, Señor, es que ya me arrepentí. Hágame el favor, sea hombrecito, sea mujercita de palabra, ¿sí? Porque con Dios no se juega, gloria al Señor. Entonces dice, levántate ahora, mire, y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Qué vemos entonces? Que Dios toma muy en serio nuestras palabras. Dios toma muy en serio, y tan en serio las toma el Señor, que el Señor Jesucristo dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lea conmigo otro verso, por favor. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 5,
verso 37. Mateo capítulo 5, verso 37. Para eso que le encanta andar prometiendo. Lea conmigo. Mateo capítulo 5, verso 37. Dice así: pero sea, mire, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cuánto no les gusta andar prometiendo? ¿Ah? Ahorita usted haga un análisis antes de que se vaya a dormir. Usted comience a meditar y diga: uy, ¿qué nomás le he prometido al Señor? ¿Y qué es lo que no le he cumplido? Aquellos, vuelvo a repetir, aquellos que han prometido que cuando termine el coronavirus, que cuando ya se vaya el coronavirus, cuando ya Dios tenga misericordia de esta nación Ecuador, muchos han prometido: voy a la iglesia. Otros han prometido que se van a casar. Otros han prometido que se van a bautizar. Otros han prometido que se van a firmar. Otros han prometido, gloria al Señor, que van a tomar las cosas de Dios en serio. Entonces, para todos aquellos que han hecho promesas a Dios, pues entonces, cuando ya pase todo esto, tenga la bondad de cumplirla. Porque si no, entonces, usted va a hacer que Dios se enoje por causa de su insensatez. Lea conmigo también, que ya vamos a terminar. Lea conmigo también el libro de Números, capítulo 30, verso 2. Números, capítulo 30, verso 2. Por favor, léalo. Números, capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mire, tremendo. No es que Dios pasa por alto tus palabras, palabrero, charlatán. No es que Dios pasa por alto tus palabras. Dios las está tomando muy en cuenta. Dios las está tomando muy, pero muy serio. Todo lo que nosotros le estamos prometiendo a Dios. Por eso dice la Biblia claramente: que tu hablar sea sí, que tu hablar sea no. ¿Sí? Porque lo que es más de esto, entonces procede de mal ya. Ya hay algo oscuro, ya hay algo ahí, una tiniebla detrás de que sí, que mira, pero por aquí, que por allá. No, sea sí o sea no, se acabó. Entonces lea conmigo también Deuteronomio capítulo 23, Deuteronomio capítulo 23, verso 21, por favor. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Dice así: cuando haces voto a Jehová tu Dios, ojo, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mire, querido hermano, es un pecado prometer algo y no cumplirlo. Verso 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, por cuanto no te están obligando, pues. Verso 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo que salió de tu boca, por tu propia voluntad, porque nadie lo está obligando, pues. Nadie le está diciendo haz esto, a lo otro, nadie. Solamente lo único que uno está haciendo es enseñar, para que usted lo ponga por obra, para que le vaya bien, para que no se vaya a equivocar más adelante, para que no se vaya a terminar perdiendo. Entonces dice: pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Por qué se enojó Dios en el tiempo del apóstol Pedro con Ananías y Zafira? ¿Por qué se enojó? ¿Acaso el apóstol Pedro le dijo ve y vende la heredad? De ninguna manera. Ellos solitos fueron y la vendieron. Ellos solitos fueron
¿sí? Pero cuando ya cogieron el dinero, porque la gente cuando no tiene dinero es humilde, pero la gente cuando ya tiene dinero se olvida de Dios y se olvida de todo mundo. Entonces, cuando ya cogieron el dinero, mi querido hermano, Ananías y Zafira, los dos estaban en complot, ¿sí? Los dos eran alcahuetes, ¿sí? Porque el hombre y mujer, escuche bien, porque tanto el hombre como la mujer puede tomar dos decisiones: o es partícipe de las malas decisiones del marido o de la mujer, o la reprende y dice, ¿sabe qué? Yo no me voy a meter en problemas con Dios. ¿Sabe qué? Allá tú si quieres hacerlo, pero yo no voy a ser partícipe de tu desvío, yo no voy a ser partícipe de tu pecado, porque si no entonces los dos llevarán el juicio, como vemos que lo llevó Ananías y Zafira, porque los dos estaban en complot, los dos estaban cogidos de la mano, ¿sí? Entonces, ¿por qué cayeron ahí muertos los dos? Delante del apóstol Pedro y delante de la congregación. ¿Por qué cayeron muertos? Para que aprendan, querido hermano, que con Dios no se juega. Gloria al Señor. Y eso, querido hermano, es lo que en estos tiempos quizás muchos cristianos están esperando, ¿sí? Caer por ahí como condorito, querido hermano. Caer por ahí, gloria al Señor Jesucristo, por los juicios de Dios. Para que aprendan que Dios no es burla de nadie. Nosotros no podemos burlar del hombre, pero de Dios nadie se burla, querido hermano. Dios es veraz. Dios es un Dios serio. Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios, querido hermano, caballeroso. Dios es amor, Dios es misericordia. Pero también no se olvide que Dios es fuego consumidor. Entonces dice, lea conmigo por favor al último verso que tenemos. Proverbios capítulo 20, verso 25. Proverbios capítulo 20, verso 25. Hasta aquí vemos las tres preguntas que me hicieron internamente tres hermanos, gloria al Señor. Poderoso Dios, yo lo quise compartir con todos ustedes. Poderoso nuestro Dios, para que todos nosotros, aquellos que realmente, escucha hermano, aquellos que realmente tienen esa humildad de aprender, aquellos que realmente quieren conocer más de Dios, aquellos que realmente quieren servir a Dios y honrarle a Dios y agradar a Dios, querido hermano. Vuelvo a repetir, mis queridos hermanos, a Jesucristo lo seguían cantidad de gente, multitud de personas. Pero ¿cuántos discípulos nomás tuvo el Señor Jesucristo? 12. Con los 12 trabajó. Después mandó a 70. Escuche, después mandó a 70 a evangelizar. Pero no tuvo mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú hablas verdad, no muchos te van a seguir, no muchos van a escucharte, gloria al Señor. Entonces, tranquilo hermano, aquí nosotros estamos escuchando la palabra del Señor. El que quiere hacerlo, gloria a Dios. Y el que no, pues libre de su decisión. Lea conmigo Proverbios capítulo 20, verso 25. Proverbios 20, 25, mire lo que dice. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Mire, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Mire, tremendo. Hace un momento vimos en Deuteronomio un voto de ¿qué? De ofrenda. Y ahora está hablando un voto de consagración. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, aquellos que le han hecho promesas a Dios. Si usted ha prometido dar una ofrenda a alguna persona que está necesitada, hágala. Si usted ha prometido consagrarse más, buscar más de Dios, si usted ha prometido meterse más en el secreto con el Señor, hágalo. Porque entonces, querido hermano, si no lo hace, se meterá en problemas con Dios. Y problemas muy, muy serios, mis queridos hermanos. Entonces, en conclusión, para este tercer punto o la tercera pregunta, no es recomendable. Para aquellas personas que no son de palabra, no es recomendable que haga voto, no es recomendable que haga promesa, porque si no lo va a cumplir, entonces usted se va a meter en problemas con Dios. No es recomendable. Solamente lo puede hacer aquella persona, aquella mujer como Ana. Ana dijo, Señor, yo necesito un hijo. Soy menospreciada, se burlan de mí por cuanto no tengo hijo. Dame un hijo y yo te lo voy a consagrar todos los días de su vida. ¿Qué hizo el Señor? Le agradó aquella actitud de aquella mujer, le dio el hijo que era Samuel, pero cuando Ana lo tuvo, ya no dijo, no es mío. Ya no dijo, ya no te lo voy a dar, Señor. Era bromita nomás.
Qué broma, ni qué broma, hermano. Dios no trabaja con bromas, gloria al Señor. Entonces, no, ¿y qué hizo Ana? Se lo entregó, mis queridos hermanos, a Elí. Lo fue a dejar al templo. Ahí lo comenzó Elí a instruir, lo comenzó Elí a enseñar, gloria al Señor Jesucristo, en la ley de Moisés. ¿Y qué hizo Dios, querido hermano, en recompensa de esta mujer que era de palabra, como lo fue Ana? Le dio, querido hermano, 5 hijos más. Mire qué tremendo, cuando nosotros cumplimos lo que nosotros prometemos, entonces Dios se agrada de aquello y Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a dar, mi querido hermano, las cosas que necesitamos, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de aquellos hombres, de aquellas mujeres que son personas de palabra. Lo que salió de su boca, querido hermano, y con esto me despido, lo que salió de su boca, porque nadie lo obligó, entonces cuando ya pase todo este problema, cúmplalo. No vaya, querido hermano, a jugar con Dios. Si prometió reconciliarse, aquellos que están apartados, cúmplalo. Si prometió volver a la iglesia, cúmplalo. Si prometió de pronto, aleluya, ayudar a algún necesitado, cúmplalo. Si prometió consagrarse, cúmplalo. Si prometió casarse, si prometió bautizarse, si prometió dejar el alcohol, si prometió dejar, aleluya, la fornicación, el adulterio, hágalo. Porque de lo contrario va a tener serios problemas y conocerá quién es Jehová de los ejércitos. Y con esto termino, querido hermano. San Juan 7, por favor. Este es un verso que es un verso de mi refugio, por decirlo así. Mi defensa. Lean conmigo San Juan. Gloria al Señor. San Juan capítulo 7. Gloria al Señor. Libro de San Juan, capítulo 7, capítulo 17, por favor, se me quería escapar el verso. San Juan capítulo 7, verso 17. Dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, es decir, el hombre humilde que realmente quiere arrepentirse, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición. De seguro estoy que será así. De gran bendición para todos aquellos hermanos genuinos, aquellos hermanos verdaderos, aquellos hermanos sinceros, humildes, que desean realmente aprender las Escrituras. Será de gran bendición para cada una de sus vidas, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y si el Señor nos presta vida, querido hermano, el día de mañana estaremos con ustedes por este mismo medio de comunicación y a la misma hora, querido hermano, 7:30 de la noche. Dios me los bendiga.